Se comienza a discutir el nuevo proyecto de ganancias que estaría exceptuando del pago de este impuesto a más de 1 millón de trabajadores. Claro. Más o menos, número más, números menos. 1.200.000. Pero ese es el dato trascendental, fundamental, es que estaría excluyendo a más de 1 millón de trabajadores del pago de ganancias. ¿Y por qué estaría excluyendo? Para conocer más detalles vamos a charlar con Francisco Barberis Bosch, economista y docente de la Universidad de Mar del Plata. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Francisco, el placer de siempre. Sí, gracias. Bueno, como decía Mariano, finalmente empezó a discutirse en diputados este proyecto de ganancias que, como él decía, más de 1.200.000 argentinos dejarían de pagar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Es una buena pregunta. Es un tema, digamos, discutible. Según cómo se lo mira, hay argumentos a favor y en contra. ¿Por qué, digamos, uno puede ir para atrás y pensar por qué han empezado a pagar ganancias en su momento toda esta cantidad de trabajadores? Que tiene que ver básicamente con el efecto de la inflación. Es decir, a lo largo de los años, por la inflación los sueldos van aumentando y el mínimo no imponible, es decir, el piso mínimo que hay que ganar para empezar a pagar ganancias, se ha ido quedando atrás de la inflación. En general siempre sube por decreto, es decir, hay años que sube, años que no, o años que sube por abajo de la inflación, con lo cual cada vez más personas empiezan a pagar impuesto a las ganancias, que no era la idea, digamos, de la redacción original de la ley. Entonces esto lo que intenta hacer es como ir para atrás en este proceso. Creo que una de las cosas positivas o más positivas que tiene es que se cambia este sistema de actualización que pasa a ser automático según la evolución de los salarios. Entonces habría estabilidad más allá de que haya inflación, estabilidad en uno saber si va a pagar ganancias este año, el año que viene o no, porque antes no había previsibilidad en eso. Es decir, mucha gente empezaba el año sin pagar ganancias y lo terminaba pagando ganancias. Lo cual eso no está bien, digamos. Sí. Y la gente empezaba a sacar cuentas, ¿viste? Uy, a ver, esto me conviene hacer estas horas o no extras porque si no empiezo a pagar y empezaba a sacar cuentas en casa, claro, porque miedo, una El caso emblemático fueron los empleados de Toyota, ¿no? Que se negaron a trabajar en el feriado de carnaval, creo que fue, pero bueno, por este motivo. No cobrar para no pagar. Sí, exactamente. Y de hecho eso también es un problema que no está siendo solucionado por esta propuesta de reforma del proyecto de ley, que es un problema ya de diseño del impuesto. En cuanto a que las escalas, una vez que uno empieza a pagar el impuesto, las escalas son, digamos, muy chatas. Uno paga el 30% cuando entra, por decir algo, y el 35% que es la alícuota máxima, pero entre esos dos porcentajes no hay una diferencia de ingresos muy grande. Es decir, con el piso mínimo uno paga el 30% y ganando un poco más empieza a pagar 32, 35, son pocas escalas. Es decir, no es una cosa progresiva, sino que hay unos 2 o 3 escalones muy empinados de alguna manera, con lo cual paga lo mismo una persona, alguien del gremio de bancarios a camioneros que algunas de las personas más ricas de la Argentina. Claro. La misma alícuota, el mismo porcentaje. Y eso tampoco está bien, es decir, el impuesto debería ser más progresivo, debería haber más diferencia en las tasas, incluso la alícuota máxima podría ser más alta o no, o podría empezar también más abajo, es decir, que las alícuotas empiecen a pagar el 10%, el 15%, el 20%, y así hacerlo más progresivo de lo que es ahora, porque si no, efectivamente, hay mucha gente a la que no le conviene ganar más plata porque empieza a pagar impuestos y pierde más de lo que gana al final del día. Y eso obviamente no tiene sentido, pero eso es algo que no se está solucionando con el proyecto que hay hoy. Es decir, hay varios problemas que tiene el impuesto a las ganancias, este es uno de ellos, es uno de los principales, que no están siendo solucionados. Y esto también tiene que ver con una cuestión de los parches que siempre hay en el sistema impositivo, es decir, los impuestos en Argentina son como un poco una sucesión de parches sobre parches sobre parches. De hecho, los principales impuestos, incluido el impuesto a las ganancias, en su momento empezaron como impuestos de emergencia y como impuestos temporarios. Después quedaron lo mismo el impuesto al cheque, lo mismo el IVA, que ha aumentado también varias veces de emergencia, y después prácticamente nunca se reduce. En los impuestos de comercio exterior, casi todos los impuestos que explican toda la recaudación han empezado como emergencia y como parches. Por eso se requeriría una reforma un poco más integral de los impuestos en general, y no te diría tantos parches específicos, porque después surgen todo este tipo de contradicciones cuando se hacen parches así.
Bueno, me haces acordar, ¿no? Cuando se estaba discutiendo el impuesto a las grandes fortunas, llamado de esa manera, que decían, no, es excepcional. Bueno, y traían a la lista justamente lo que vos estabas mencionando, el impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque, bueno, la historia argentina de las cuestiones de los impuestos. En este caso queda claro que queda exento el aguinaldo, ¿no? Sí, en principio, digamos, se está discutiendo, se está empezando a discutir, pero en principio sí, la idea es que quede exento el aguinaldo, que es, bueno, un sueldo más, digamos, durante el año. Eso es importante, digamos, el beneficio para estos trabajadores es bastante importante porque hace una diferencia importante. Después es discutible, digamos, uno puede pensar entre los economistas, salvo quizás los que están en el gobierno o en la oposición, pero en general los economistas, más allá de las diferencias ideológicas que tenemos, te diría que hay bastante consenso en que el impuesto a las ganancias es de los mejores impuestos que tenemos. Es decir, que debería recaudarse más por impuesto a las ganancias y menos por IVA, por ingresos brutos, por otro tipo de impuestos que son más regresivos. Es decir, impuestos como el IVA los pagan la persona más rica a la más pobre, pagan lo mismo. Cada vez que cobran un producto pagan el mismo porcentaje con sus errores, el impuesto a la ganancia es el más progresivo. El IVA es absolutamente el claro ejemplo de un impuesto regresivo en la República Argentina. Francisco, muchas gracias por hacernos entender un poquitito esto del impuesto a las ganancias, el nuevo proyecto. Bueno, y una vez más, Argentina de parche sobre parche, como bien decías vos, pero vamos a ver qué es lo que se termina definiendo en esta discusión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.